Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo. Originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter, @Factor 4. Facebook, Factor 4. Teléfono en cabina, 482-0325. Del interior de la República Mexicana, 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio. Un concepto de Factor 4 SADCB. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa que se llama Nuestros Derechos. Ya saben que este programa y toda la barra de entretenimiento que tiene Factor 4 preparada para todas y todos ustedes la pueden encontrar a través de todas nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como Factor 4, en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube. No se les olvide que ya tenemos una app, la cual pueden descargar a través de cualquier dispositivo móvil y también por ese medio pueden escucharnos. Mi nombre es Laura del Rayo y el día de hoy, como siempre, es un placer para mí presentarles a mi invitada del día de hoy, que es la doctorante María del Consuelo Estrada Soto, quien es titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos. Maestra Consuelo, un placer, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por esta invitación y pues qué mejor que estar contigo el día de hoy. Muchas gracias, maestra Consuelo. Platíquenos a través de dónde podemos seguir las actividades que están realizando. Sí, la Unidad de Igualdad de Género, pueden ustedes seguirnos a través del Facebook, que es Unidad Igualdad.7, y sobre todo pues en la página web del Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos hay un link donde dice Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos. Ahí pueden seguir todas nuestras actividades, programas y obviamente lo que se ha construido en estos 3 años de la dirección. Excelente. Antes de comenzar con el tema de hoy, que vamos a platicar acerca de qué hace la dirección, cuáles son las actividades, etcétera, etcétera, me gustaría que nos platicara acerca de este evento que están organizando, que es el que sean magistradas o magistrados por un día las niñas y los niños. Platíquenos más de esto, por favor. Claro, estamos en el mes de abril, sabemos que el día 30 pues hay una celebración muy linda en donde reconocemos los derechos de las niñas y los niños, de la infancia en sí, y pues ¿por qué no hacerlo con una actividad muy loable y sobre todo participativa? Si me permites, los hemos denominado Niñas y Niños un día en la magistratura. Empezaré por explicarles de manera muy breve que, como ustedes conocen, una de las actividades de las y los magistrados es precisamente reunirse en pleno. Pues bueno, ahora lo haremos bajo una actividad en donde niñas y niños en un día podrán fungir como magistradas y magistrados. Es un concurso en donde por primera ocasión se va a convocar a aquellas niñas y niños que estén cursando actualmente el 6º año de primaria. Es muy fácil de participar. Quienes me están escuchando, padres, familiares y demás, o los propias niñas y niños, les he de decir que para poder participar necesitan presentar una constancia de que están estudiando el 6º año de primaria. Son para escuelas públicas y privadas, primero quiero acotarlo. Y segundo término, tienes que escribir, si me estás escuchando, niña o niño, un ensayo muy sencillito de 1 hoja a 3 hojas, que sea original, y los temas son los siguientes. Mira, si a ti te gusta hablar sobre la igualdad y no discriminación, en ocasiones te has sentido quizás o has visto
afectado por alguna cuestión de discriminación, de bullying en tu escuela, pues es el tiempo de escribir algo sobre eso. También podrás escribir sobre tu identidad, ¿verdad? Muy abierto el tema, qué es lo que te gusta como niña o niño en relación a tus derechos, cómo podrías hacer reflexionar a las y los magistrados. El tema del derecho a los alimentos, todas y todos los niños, en especial estoy hablando de esa etapa que sabemos que la Secretaría de Salud habla de la etapa del sexto año de primaria, entre los 10 y 11 años de edad. Pues bueno, ya son parte de una adolescencia y pues ¿por qué no hacer una reflexión de por qué tienes derecho a los alimentos? También el derecho a convivir con papá y mamá cuando ellos se encuentran separados por algunas circunstancias que no se entendieron en la vida, pues es tu derecho de poder convivir siempre y cuando las condiciones también así lo permitan. Otro de los derechos que podrías hablar también es el derecho a la expresión, tus necesidades como niño, a sentirte libre, qué es lo que te hace sentir libre respetando tus derechos. Pues estuvimos en una época de pandemia que te permitió estar, de alguna forma te obligó, más bien dicho, a estar como cautivos en nuestras casas, en espacios cerrados. Pues hoy sentirte libre y tus derechos, expresarlo, a ser escuchado también, a tus ideas y propuestas, podría ser otro de los temas. También hay un derecho muy interesante, que tienes derecho a no ser tocado de la manera inadecuada en tu cuerpo, es decir, defender tu cuerpo, porque tienes una dignidad y debe ser respetada por quien sea, mamá, papá, familiares y demás, siempre y cuando no sea de la manera adecuada, ¿verdad? Si vas al médico, pues tienes una revisión médica por una urgencia, pero de ahí en fuera deberíamos de reflexionar ese derecho que debe ser respetado. También otro de tus derechos es de que cuando tienes violencia familiar, sufres violencia al interior de tu familia, sociedad, escolaridad y demás, ¿qué medidas la autoridad tú tienes derecho a exigirlas para que se te protejan en tu integridad? Pues bueno, ya te dije los temas, ahora te explicaré cómo puedes concursar. Bueno, a través de una página que precisamente está en redes sociales, o bien se pegaron algunos cartelones, pero no te preocupes, pueden hablar al teléfono 777-362-2270, 777-362-2270, extensión 202, 203, ahí podemos recibir tu trabajo, tu constancia de estudios, y bueno, se van a seleccionar a 19, ya sea niñas o niños, los mejores trabajos o exposición. Veremos la forma en cómo tú desarrollas tu tema, la forma en que lo expresas adecuadamente, cómo tienes conocimiento pleno de eso. Se van calificando los trabajos y solamente 19. De esos 19 se van a escoger los mejores 5 temas a desarrollar. Bueno, esos 5 temas, estas primeras 19 personas van a integrar el pleno del tribunal como sustituyendo por un día a cada una de las y los magistrados. De esos se escogerán a 5 niños de los mejores temas, quienes estarán concursando por el primero, segundo y tercer lugar. El primero obviamente será la niña o el niño que tenga mejor diálogo, mejor expresión y desarrollo de su tema, y fungirá como magistrada presidenta o magistrado presidente, que es el que va a dirigir el pleno de manera muy sencilla. Y obviamente los otros 2 lugares, segundo y tercero, expondrán su tema principal y cerrará el tema la niña o el niño magistrado presidente. Es decir, se va a llevar a cabo una sesión de pleno. ¿Qué es una sesión de pleno? Bueno, es una reunión donde en este caso las y los magistrados pues conversan, dirimen o resuelven sobre un tema en particular. En el caso de ustedes solamente serán escuchados de los derechos que a ustedes más les aquejan. Creo que es un espacio muy interesante para poderlos escuchar. El doctor Rubén Jasso Díaz, que es el magistrado presidente, pues evidentemente ha dado la pauta para poder escucharlos y escucharlas en una sesión de pleno, porque la infancia cuenta y lo que tú expreses nos interesa. Ustedes son la base principal de una sociedad y será una dinámica muy interesante. Habrá premios, entre ellos son el primero, pues obviamente fungir como magistrado o magistrada dentro de pleno. Se les dará una constancia, un premio sorpresa económico
y una colección literaria. Entonces, pues están invitadas e invitados, papá, mamá, hermanos, primos, por favor, por ahí pasen la voz. Será muy interesante que ustedes, pues de alguna forma los introduzcan a estos espacios, que su expresión es muy valiosa. Sí, totalmente. La verdad es que me parece un ejercicio bastante interesante en donde el adultocentrismo como que se hace a un lado y deja pasar, ¿no?, las voces de las niñas y los niños. Debe de ser y sobre todo en el aspecto de legalidad. Habría que ser muy claros que la voz de las y los niños cuentan dentro de los espacios legales. Lo que ellos digan en un juicio debe de ser escuchado y respetado. Creo que eso es muy interesante. Totalmente interesante, así que ya saben, por favor, inscriban a sus niñas y sus niños, ayúdenles, apóyenles, y ustedes no tengan miedo. A veces nos da como paniquito, ¿no?, de que hablar en público, de que si me equivoco. No, vamos para eso, a eso vamos, ¿no? Sí, vamos a construirnos, es una dinámica muy relajada, muy sencilla, muy cálida. Estos espacios son para acoger precisamente ese valor, esa habilidad que cada niña o niño tiene, y sobre todo, ¿saben qué? Escuchar qué es lo que necesitan como niñas y como niños a esa edad. Maestra, y en este evento, ¿quién va a estar? Muy para que ellos sepan ante quién van a hablar y de qué manera pueden impactar también, cierto, ¿no? Es un dato que me faltaba, es cierto. Mira, Laura, en ese espacio van a estar las y los magistrados que actualmente fungen, porque les van a tomar protesta a las y a los niños, porque pues van a estar fungiendo un día en la magistratura. Y bueno, quienes van a calificar sus temas va a ser el magistrado presidente Rubén Jasso Díaz. Van a estar los titulares, los presidentes de cada una de las salas, que son 3 salas, de los 3 circuitos, Cuernavaca, Cuautla, Jojutla. Entonces son 3, ahí vamos 4, y su servidora, que soy la directora de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, quien estaremos calificando aquellos trabajos que por su expresión, su sentido de fluidez y sobre todo el impacto social que tiene la expresión de sus palabras, eso se va a calificar. Excelente, entonces ya lo saben, qué mejor que ellos, que son las y los juzgadores, para que recojan, como usted bien lo decía, los sentimientos, los pensamientos de todas y todos ellos, y que sean tomados y tomadas en cuenta a la hora de emitir cualquier tipo de sentencia, acuerdo, cualquier cosa, ¿no? Materia familiar es desformalizado, ¿qué quiere decir? Que las y los juzgadores deben de velar y garantizar por los derechos de las y los niños. Y si hacemos un ejercicio como cálido, sencillo, ¿por qué no tomarlo en consideración como evidencia de que tenemos que ir fortaleciendo y avanzando más en este terreno, de escucharlos plenamente? Totalmente, maestra. Y bueno, pues ya saben, los pueden seguir, o más bien pueden checar así si les quedó alguna duda, a través de las redes sociales que ya nos dijo la maestra Consuelo, en Facebook, o a través de la página de internet, o en el número de teléfono que también ya les dio la maestra Consuelo. Voy a dar un correo electrónico que es unidadigualdadgenero.mor@gmail.com, unidadigualdadgenero.mor@gmail.com, todo es con minúscula y va junto. Muchas gracias. Excelente. Y bueno, maestra, pasando a justo que esta es una de las actividades y que es la que está en puerta a realizarse, pero ¿de dónde nace o cómo surge esta necesidad de crear dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos esta dirección de igualdad de género y derechos humanos? Bien, la Unidad de Igualdad de Género inicia como un área ciertamente administrativa por un acuerdo del aquel entonces Consejo de la Judicatura en octubre del 2015. Se construye esta área por una necesidad constitucional. Quienes nos escuchan podrán quizá recordar a alguno de ustedes los casos de las muertas de Juárez. Campo Algodonero, Rosendo Radilla, las hermanas Gutiérrez, y bueno, son 6 asuntos emblemáticos que dan la pauta para que nuestro país
se ha observado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una de las recomendaciones es: debes de crear espacios y áreas que transversalicen precisamente la igualdad de género, quitar todos esos tipos de estereotipos, o bien, ¿por qué no decir prejuicios dentro del actuar de tus servidores públicos y funcionarios? Pues bueno, tienes que tener esta área obligadamente, así es que todos los tribunales locales y a nivel Suprema Corte de Justicia de la Nación crean estas, unas son direcciones. En el caso de Morelos, apenas el 6 de octubre, después de 6 años, se eleva a una dirección que se denomina Igualdad de Género y Derechos Humanos. Tiene varias vertientes, muchísima actividad que impacta en la administración de justicia. ¿Por qué? Una de ellas, estas áreas deben de llevar una capacitación en donde se transversalice cómo aplicar la herramienta con perspectiva de género. Que es la perspectiva de género, no es simple y sencillamente es voltear a ver todo tu alrededor, si existen varias cuestiones como es la desigualdad, la asimetría de poder, hechos estereotipados, la norma neutra, y obviamente que te obliga a contextualizar todo esto antes de resolver. Es decir, hoy la norma no se debe de aplicar porque así literalmente lo dice, sino bajo una interpretación que obviamente bajo el principio pro persona, pero puedes tener que hacer estás obligado a hacer una interpretación de acuerdo a las circunstancias que se te allegaron. Y estamos hablando en materia penal, ciertamente, quien es la asesora, en el caso de las víctimas, en el caso de los defensores, porque puede haber ahí también una cuestión de desigualdad o estereotipada, o los representantes legales. Entonces, la unidad tiene la obligación de transversalizar políticas educativas para poder desactivar en quienes imparten justicia y quienes son operadores del sistema todos aquellos estereotipos que no permitan avanzar y realmente llegar a una justicia igualitaria. Perdón, adelante. Es que esa es una de las actividades más complicadas, pero tiene más. También atendemos a hombres y mujeres que ellos contextualizan dentro de su caminar procesal, en donde refieren que finalmente no se les está viendo, como iguales cuando no son iguales y existen cargas distintas. Entonces, procesalmente, quizás el juez dice, es que la ley dice que el hombre y las mujeres son iguales ante la ley, sí, dentro de la legalidad, pero de facto no. Entonces, habría que ver cuáles son las cuestiones que de facto no pueden exigirse. Ejemplo, una persona con discapacidad auditiva o un bien del lenguaje o bajo unas circunstancias de violencia no puede actuar o no puede ser tratada en igual circunstancias que una persona que no lo es. Entonces ahí son las cargas de compensación y la visión distinta de una y un juzgador para poder lograr alcanzar esta igualdad en circunstancias y en derechos y poder realmente mediar con esta tesitura de los derechos de igualdad. También damos acompañamiento, enlace a aquellos hombres y mujeres que están judicializados. Otro de los temas muy interesantes que debemos de compensar es que tenemos metas específicas tratadas en temas muy evidentes. Por ejemplo, estamos hablando de personas en situación de violencia muy marcada, en donde en los juzgados se deben de dar cuenta que son personas que ya están afectadas de una u otra forma y sin embargo no se contextualiza eso. ¿Por qué? Porque los peritajes en materia de psicología, peritajes en antropología que tienen que ver mucho en el actuar jurisdiccional deben de ser visibilizados. La tarea de la Dirección de Igualdad de Género no es sencilla porque estamos hablando de que debe de romper con ciertos contextos culturales de quienes administran justicia. Fuimos educados bajo otros parámetros. El tema de la perspectiva de género no es un tema de hoy, ha sido de siempre, pero muy poco visibilizado. Totalmente, y además, digo, desde las escuelas de Derecho, ¿no? O ahora la Facultad de Derecho,
pues no se hablaba de estos temas. No. Y ahora que incluso se tocan, Sí. o sea, se tocan o por encima, o no se les da esta trascendencia que tiene, que, o sea, perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género debe ir implícita en cualquier ámbito que Así es. nos desarrollemos las y los abogados, máxime si estamos hablando de impartición de justicia. Entonces, Claro. ¿qué tan, bueno, me imagino que ha sido muy, muy arduo, pero qué tan complicado ha sido, maestra, como un poco navegar contracorriente por este tipo de cuestiones, ¿no? Desde lo cultural, lo social, desde la misma preparación académica, por así decirlo? Ha sido complicado, no es una tarea que no hemos alcanzado la meta, obviamente, y no la vamos a alcanzar porque vienen nuevas generaciones en la impartición de justicia, pero no es una tarea solamente de Morelos, en el sentido de ardua, sino que de todo el país y sobre todo a nivel institucional. Hablo de autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales, ha sido una tarea complicada. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación habla y se pronuncia sobre la aplicación de la perspectiva de género, en donde hay sentencias que no se aplica y debió de haberlo hecho, y se pronuncia en primer término. Nos ponen a hacer ejercicios porque nosotros trabajamos desde la dirección, trabajamos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también con CONATRIP, que es la Comisión Nacional de Tribunales del país, en nuestro país, también con AMI, que es la Asociación Mexicana de Juzgadores y Juzgadoras, y en este caso también hemos firmado algunos pactos con X mujeres. La última vez firmó un pacto, y tenemos pactos al interior. ¿Por qué? Porque es una tarea en donde los protocolos, si bien es cierto que la Suprema Corte ya emitió 6 y ha actualizado de ellos 1, que es la de perspectiva de género, y sobre muchos temas, lo cierto es que nos vemos en el camino todavía muy atrasados en temas en donde justamente el estereotipo ahí está. Entonces, si es una cuestión cultural, tú te imaginarás de qué estoy hablando, ¿no? De romper quizás cuestiones muy arraigadas, pero sobre todo el comprender que los hombres y las mujeres, y en sí todos, no somos iguales. Tenemos que ver desde un ámbito distinto para hacer una justicia integral, reparadora, en todos los sentidos. Entonces, sí ha sido muy complicado trabajar este tema, y lo seguirá haciendo porque quizás mi generación ya no va a haber culminado el hecho. Vemos países tan avanzados como es España, Alemania, países bajos, bueno, algunos países que de alguna manera, Francia, por ejemplo, también, que los movimientos fueron muy fuertes, ya no están hablando de los temas que hoy estamos hablando nosotros en México, ¿no? Entonces quizás pasen algunas épocas y no nos veremos culminado este proyecto. Quizás nuestras generaciones que vienen pues sí lo van a ver, y lo que nosotros pretendemos es lograr vernos como personas con derechos, con obligaciones, al margen de cualquier cuestión, hombre, mujer, género ya hay muchos, bueno, conocemos masculino, femenino, ¿verdad? Y reconocidos, México todavía no reconoce algunos géneros. Entonces, hay muchos temas que abordar en la unidad de igualdad de género, pero lo que sí te puedo decir es que de 6 años a la fecha, su servidora ha sido quien crea la dirección de la unidad de igualdad de género, sin presupuesto, obviamente, sin material, recursos humanos ni materiales. Su servidora fue sola y ha ido impulsando estos temas, en donde no me ha sido fácil porque la propia institución debe primero asimilarlos. Entonces, es un caminar muy pausado, pero muy firme. Creo que hemos logrado, y podrán visitar la dirección de la unidad, tiene una biblioteca, tiene biblioteca virtual, pero además tiene los enlaces a nivel nacional e internacional, y hemos construido programas firmes y políticas públicas con 3 personas. Entonces, sin presupuesto, pero esto no me ha dejado detenerme sobre la marcha y el objetivo principal. Creo que hoy
ha sido histórico con la actual administración, porque cada administración es buena en su medida, cada administración ha aportado lo suyo, pero ustedes como Marea Verde, voy a hablar, como colectiva y la colectiva Mari, pues nos hicieron la propuesta y abierta las puertas de poder trabajar en mesas de género. Por primera ocasión el Tribunal Superior de Justicia se abre a la asociación, la sociedad civil organizada, las colectivas, y si les dice, ok, vamos a sentarnos, tú dices que existe se está violando el principio de debido proceso, nos estás poniendo en mesa, habría que checar, ¿no? Te estamos dando, al margen de que tú tienes un abogado, nosotros no fungimos como tales, pero sí como institución, porque estás reclamando un derecho que te refieres no ser atendido. Sentémonos. Entonces creo que ha sido una puerta muy buena para dialogar, y no estamos favoreciendo a las mujeres ni estamos favoreciendo a los hombres, sino estamos haciendo nuestra tarea que nos corresponde como instituciones. Y si quieres más adelante lo platicamos. Sí, justamente es lo que le iba a preguntar, pero antes de eso sí me gustaría hacer como un comentario acerca de esa situación, porque sin duda ha sido algo histórico, y era lo que comentábamos el día de la instalación de la mesa, ¿no? Fue algo súper histórico, así como lo dice la palabra, porque nunca antes se había hecho, ¿no? Entonces, esta apertura del Tribunal Superior de Justicia, desde salir y recibir el pliego petitorio el día de la marcha, desde escuchar a la colectiva Mari, con todas las necesidades que tienen estas víctimas de violencia vicaria, ha sido, me parece, como un paso trascendental en incluso dentro de la impartición de justicia, porque se revisa caso por caso. Entonces, la apertura obviamente del magistrado presidente, el doctor Rubén Jasso Díaz, y la atención de usted, maestra Consuelo, no es porque está acá presente, pero de verdad ha sido demasiado satisfactoria, como esperanzadora. Gracias. ¿No? Gracias. Entonces, pero antes de abordar, o más bien de adentrarnos como en ese tópico, hace ratito decía que atendía a hombres y a mujeres. Así es. Me gustaría que nos platicara un poco, ya casi se nos acaba el tiempo, pero quiero decirles que esto va a ser un programa, bueno, va a ser una trilogía, va a salir lunes, miércoles y el viernes también va a estar la maestra Consuelo con nosotras y con nosotros. Entonces, porque muchas veces cuando hablamos de género es como, ay, las mujeres otra vez, ¿no? Y los hombres, pobrecitos de nosotros, no nos atienden. ¿Cómo es que se da también la atención a los hombres? Bueno, partamos por una cuestión. El Poder Judicial administra justicia. El principio es lograr una justicia igualitaria, que ese es el fin último. Bueno, pues debe de haber imparcialidad para ello. Nosotros no podemos decir, estamos a favor de todas las mujeres, estamos en contra de todos los hombres. No, son personas, vuelvo a repetirlo, con derechos y obligaciones. Se debe atender tanto a hombres como a mujeres, porque también nos ha tocado el tema de que hemos atendido, en lo particular he atendido a hombres que efectivamente son violentados, sufren violencia. ¿Por qué? Porque son personas, al margen del sexo y el género, dejémoslo a un lado. Son personas que también reciben y han vivido violencia. También hay mujeres que generan violencia. Y esto no por el hecho de ser mujeres ya tienen un plus, no. Debemos primero poner en mesa. Hay un reconocimiento de lo difícil que históricamente ha sido el reconocer hoy los derechos de las mujeres. Quien conoce la historia de las mujeres, empezaremos a hablar por un feminismo. El feminismo es el reconocimiento de los derechos de las mujeres y nos quedamos hasta ahí. Es decir, la lucha constante de poder lograr peldaños para poder ser visibilizados en los espacios. Nos falta todavía mucho.
pero esa historia ha sido muy corta el caminar, porque se habla más de las mujeres. Ayer estuvimos hablando con el doctor Carbonell, y de verdad me gustó una expresión que él hizo, porque le preguntaban, ¿usted qué opina? Le preguntaban algo sobre los derechos de la mujer, y dice, no, quien debe de guardar silencio soy yo. Los hombres hoy debemos de guardar silencio y escuchar las voces de las mujeres, porque nuestra historia nos ha escuchado más a los hombres que a las mujeres. Cuando tú realmente conoces la historia, 1900, ¿qué te gusta? 40, los 50, los 60, hasta ahí nos quedamos, y te das cuenta de que cómo es posible que la dignidad de las mujeres, aún privadas de la libertad, no están reconociendo en un sistema penitenciario en donde no tenían un espacio ellas para pernotar y para poder estar ahí mientras son investigadas o sancionadas o judicializadas. ¿Cómo es posible? Entonces la dignidad de las mujeres en aquel entonces ni un espacio tenían para eso. ¿Por qué los hombres sí tenían sus espacios? Pues ellas eran un todo entre los hombres. Es un ejemplo muy sencillo que podrías darte cuenta que nuestro avance ha sido poco. Cuando tú reconoces como persona, como sociedad, ese atraso en el reconocimiento de las mujeres en algo tan elemental, tan sencillo como es la dignidad, te darás cuenta de que nos falta mucho. Entonces, no perdiéndome sobre el tema que me preguntas, también hay hombres que atender en cuestiones de desigualdad. Entonces, por eso atendemos a hombres y mujeres. Totalmente, y le agradezco mucho esta explicación, porque además me maravilla, porque usted además cada que habla nos enseña muchas cosas. Es una mujer sumamente preparada, y justo es esta parte de entender históricamente de dónde venimos, pero eso también no nos además, o sea, el feminismo lo que busca es una igualdad, o caminar hacia una igualdad. Entonces no podemos tampoco desbalancear este tema o invisibilizar, por así decirlo, ¿no? También la violencia que podemos de cierta forma nosotras como mujeres ejercer de manera diferente, claro está, de manera desigual también, pero sí también existen este tipo de casos. Maestra Consuelo, me gustaría cerrar esta entrevista para que demos paso a que en el siguiente programa nos explique más a fondo de estos temas, pero ¿cuáles son los temas que ya viene trabajando, los proyectos que ya viene trabajando para llevarlos a cabo? Bueno, sin duda es la capacitación. Ahorita nos estamos adentrando mucho, ya permeamos lo que es el básico de perspectiva de género en cada uno de los distritos judiciales. Nos falta más, ¿cierto? Es un caminar todavía muy prolongado. Pero precisamente 2020 que hicimos emprender un programa con lo que es el lenguaje. Lo que hablas tiene mucho que ver, tanto en argumentación, tiene mucho que ver con el tema de la dignidad de las personas. Nosotros estamos en un taller permanente, ya llevamos 8 procesos en taller de lengua de señas mexicana, que ya llevamos iniciales, básicos, avanzados, intermedio 1 y intermedio 2. Dentro del Poder Judicial hay personas capacitándose. ¿Por qué? Porque el tema de la inclusión es sumamente importante. Después lo platicamos. Otro de los talleres que ahora empezamos a trabajar con la Asociación Mexicana de Juzgadoras, es decir, magistradas y juezas del Poder Judicial de la Federación, que muy amablemente nos han apoyado de manera desinteresada, obviamente en la parte académica, y estamos hablando ahora del tema, un taller de lenguaje inclusivo. ¿Qué interesante es eso? Hay un desconocimiento pleno de cómo hacer argumentación jurídica con lenguaje inclusivo, visibilizarlo. Desde ahí estás visibilizando los derechos de las y de los justiciables. Bueno, también tenemos encaminado para este programa, queremos emprender una marcha de la mano con CEDAW. Creo que los pocos artículos que tiene CEDAW son a veces muy desconocidos. Entonces
Vamos a hacer un ejercicio en cada distrito judicial de la mano con CEDAW, un ejemplo práctico y además una lectura común. Queremos hablar sobre un recorrido, que conozcan los albergues, las casas de paso, los refugios, en donde las mujeres víctimas de violencia llegan y en qué condiciones, y hay que ser más sensibles en el tema. Tenemos muchos proyectos adelante que me gustaría irlos platicando pausadamente, pero queremos hablar también sobre un tema muy especial. Queremos revisar las sentencias que se han emitido con perspectiva de género, hacer una investigación en el sentido de que si realmente tienen perspectiva o debieron de ser. Ya tenemos un órgano técnico dentro de la Dirección de Unidad de Igualdad de Género que estará auxiliándonos por las y los juzgadores que la integran y un magistrado integrante de la Junta y obviamente la visitadora, pero creo que va a ser un trabajo muy interesante si realmente se emiten en Morelos sentencias con perspectiva de género. Totalmente, maestra. Bueno, pues no se pierdan la siguiente entrevista para que puedan conocer más acerca del trabajo y los proyectos que tiene en puerta la maestra Consuelo. Un placer como siempre, maestra Consuelo. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Gracias, nos vemos la próxima, ya saben, lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde en Nuestros Derechos. Mi nombre es Laura del Rayo y nos vemos la próxima. Ese análisis tan especial que usted necesita, nosotros lo realizamos. Contamos con PCR COVID-19, antígeno COVID-19, exámenes de rutina como biometría hemática, química sanguínea, pruebas especiales como perfiles hormonales, análisis de biopsias, tamiz neonatales, ultrasonidos, rayos X y mucho más. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Mándanos un WhatsApp al 777-222-8726. Trabajamos con responsabilidad, calidad y seriedad. Interlab, tu laboratorio de confianza.